Bienvenidos a la entrevista de France 24. En los últimos meses, cientos de miles de personas salieron a las calles en distintos países del mundo y lo hicieron para exigir a sus gobiernos que tomen acciones concretas contra el cambio climático. Estamos hablando de un movimiento global en el que los jóvenes tienen un rol protagónico y precisamente nuestra invitada en esta entrevista es una representante de la juventud que se moviliza por el clima. Saludamos a Alexandria Villaseñor, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Con 14 años, ella es activista medioambiental y también fundadora de la organización climática Earth Uprising. Alexandria, muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, quisiera saber cómo empezó tu activismo por el clima y el medio ambiente. El año pasado experimentaste de primera mano los efectos de esta crisis climática, ¿verdad? Me empecé a involucrar en el activismo el año pasado cuando visité a mi familia en California del Norte. En ese momento empezaron los incendios forestales y la casa de mi familia quedó muy afectada porque estaba muy cerca de esa zona. Entró mucho humo y en un momento la calidad del aire era terrible. Todo ese humo empeoró mi asma y mi familia tuvo que enviarme de regreso a Nueva York, mucho antes de lo esperado a causa de mis ataques. Desde ese momento empecé a investigar sobre los incendios forestales en California y supe que estaban relacionados con el cambio climático. Eso fue lo que me llevó a involucrarme en el activismo. Después de oír el discurso de Greta Thunberg en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, supe lo que debía hacer. Así que el 14 de diciembre de 2018 hice mi primera huelga a las afueras de las oficinas centrales de las Naciones Unidas. Esa fue mi primera reacción concreta desde el incidente de los incendios forestales. Alexandria, Greta Thunberg te inspiró y también te influenció, ¿verdad? Durante más de 40 semanas te dedicaste cada viernes a protestar frente a las oficinas centrales de Naciones Unidas en Nueva York. Sí, después de ver el discurso de Greta Thunberg, también lo hice porque me motivó ver que ella le dio permiso a todos los estudiantes del mundo para tomar acciones al respecto. Al verlo, entendimos que nosotros también podíamos hacerlo. El lunes, Greta Thunberg, 14 estudiantes y yo presentamos una queja ante el Comité de los Derechos del Niño, manifestando que nuestros derechos están siendo violados por los líderes mundiales que están en el poder. Tanto Greta como estos 14 niños que están haciendo oír sus voces alrededor del mundo son una gran inspiración para mí. Ser activista implica hacer sacrificios. ¿Qué crees que estás sacrificando a tu edad? Creo que lo que todos estos estudiantes están sacrificando es la niñez, pero es necesario hacerlo para ser activistas. Una vez que empecemos a mitigar la crisis climática, podemos empezar a pensar en nuestro futuro. Lo que este activismo está logrando es que nos empecemos a organizar y hacer que se oigan nuestras voces de una manera que nunca hubiéramos imaginado, porque a fin de cuentas somos niños. Alexandria, con frecuencia se dice que los jóvenes son el futuro, pero considerando el papel fundamental que han tenido en este movimiento por el clima, ¿crees que son más bien el presente? Realmente creo que los jóvenes estamos haciéndonos oír. Debemos realizar acciones concretas frente a la crisis climática porque cuando tengamos edad suficiente para poder votar, será muy tarde para revertir la crisis. Cuando tengamos el poder para hacerlo, ya será muy tarde. Por eso los jóvenes estamos exigiendo que se haga algo ahora mismo y por eso estamos saliendo a las calles todos los viernes. Parece que tu generación se ha comprometido verdaderamente con esta lucha. ¿Cuál crees que debería ser el rol de los adultos? ¿Esperas más apoyo o más acción por parte de ellos? Los adultos realmente son el aliado más grande que los jóvenes podemos tener porque pueden apoyarnos, abogar por nosotros y protegernos. Los adultos tienen el poder de expandir el mensaje de los niños y eso es lo que esperamos que hagan. Muchas personas critican y también desacreditan a los jóvenes, en especial a las figuras principales de este movimiento. Por ejemplo, Greta ha sido calificada como una niña privilegiada y como una marioneta. ¿Qué opinas sobre estas críticas? Quienes niegan la crisis climática critican mucho el movimiento de los jóvenes, pero eso solo demuestra en realidad el cambio que estamos logrando y lo mucho que se han escuchado nuestras voces. Estamos expandiendo el mensaje de la ciencia y quienes niegan la crisis climática se sienten amenazados por nosotros. Por eso sabemos que estamos logrando un verdadero cambio.
Alexandria, ¿cuál sería tu mensaje para los líderes mundiales? Mi mensaje para los líderes mundiales es que seguiremos movilizándonos y seguiremos realizando acciones concretas hasta que escuchen a los científicos del clima y también hagan algo al respecto. Alexandria, ¿crees que estas reuniones, por ejemplo, como la que hubo en Nueva York de la Asamblea General u otras de otros organismos internacionales, pueden realizar acciones concretas para resolver estos problemas? Realmente creo que seguiremos viendo que ocurren acciones reales y concretas gracias a las continuas voces de los jóvenes, porque seguimos saliendo a las calles, haciéndonos escuchar y demostrando la diferencia que podemos llegar a hacer. Con eso creo que podremos llegar a hacer que los líderes mundiales deban realizar acciones concretas para resolver el problema. Hablando de líderes mundiales, ¿qué sentís y qué pensás cuando oís que ciertos presidentes niegan el cambio climático u otros, como Jair Bolsonaro, por ejemplo, que dice que la Amazonía no es un patrimonio de la humanidad? Creo que los líderes mundiales deben hacer su trabajo para proteger a mi generación y a las generaciones futuras de la crisis climática. Muchos deben empezar a actuar en vez de aprovecharse del planeta. ¿Y qué pensás de tu presidente, Donald Trump? ¿Cuál es tu opinión sobre su administración, de su política ambiental? Creo que los líderes mundiales realmente deben reconocer que la crisis climática es una verdadera crisis. Seguiremos asegurándonos de que esos líderes que niegan nuestro futuro oigan nuestras voces. Nos aseguraremos de que nuestras voces sean lo más fuertes que se pueda hasta que esos líderes hagan algo respecto a la situación actual. Alexandria, también se ha dicho que las consecuencias más importantes del cambio climático se verán en el futuro. Pero en realidad las estamos viendo ahora, ¿no es así? La razón por la cual Greta Thunberg, otros 14 niños alrededor del mundo y yo presentamos una queja ante el Comité de Derechos del Niño es porque en todas partes del mundo los derechos de los niños están siendo violados por los líderes mundiales que no actúan sobre la crisis climática. Y los efectos de la crisis climática que estamos viviendo actualmente se están convirtiendo en la nueva cotidianidad para los niños. Ahora es muy importante que se oigan nuestras voces por los derechos de esos niños. Alexandria, muchos activistas, especialmente activistas medioambientales, están siendo atacados, sobre todo en América Latina. Muchos de ellos también son asesinados. ¿Están al tanto de esta situación? Es muy preocupante ver que muchos activistas por el clima son atacados. Asegurarnos de que la comunidad mundial de activistas sea muy fuerte consiste en asegurar que se tomen acciones concretas, pero también es importante protegernos entre nosotros. ¿Crees que eventualmente habrá un cambio? ¿Habrá un cambio por parte de los líderes para prevenir más tragedias ambientales? Con la presencia de los estudiantes en las calles todos los viernes y con esa continua desobediencia civil, haremos que los líderes mundiales nos presten atención y seguiremos haciéndolo todos los viernes. Seguiremos amenazando a esas grandes compañías petroleras, seguiremos amenazando a quienes no creen en los crímenes ambientales y también seguiremos creando conciencia sobre la situación. Esto hará que más estudiantes se involucren y así empezará a haber un cambio. El 20 de septiembre, el Día de la Huelga Mundial por el Clima, fue solo el comienzo de nuestras acciones. 4 millones de estudiantes a nivel internacional protestaron el 20 de septiembre y esa cifra seguirá aumentando y así habrá un cambio real. Entonces, ¿tenés esperanza? ¿Sos positiva al respecto? Soy muy positiva en cuanto a mi futuro gracias a las continuas acciones de los jóvenes. Gracias a la comunidad de estudiantes que se fortalece y crece todos los viernes. Tengo esperanzas en el futuro que nos quedará gracias a la continua acción de los jóvenes. Y aparte de las acciones de todos los viernes, ¿están planeando hacer algún otro movimiento o realizar otra acción?
El 20 de septiembre fue solo el comienzo. Muchos más estudiantes estarán protestando durante los días de huelga por el clima. Habrá cada vez más estudiantes involucrados todos los viernes, pero también estamos buscando otras formas de desobediencia civil y encontraremos otras maneras de hacer que los líderes mundiales nos escuchen. ¿Qué diferencia ha hecho que los jóvenes sean las figuras principales del movimiento? Las acciones de los jóvenes han sido muy diferentes a lo que se había hecho hasta ahora. Realmente estamos desobedeciendo a nivel civil y los estudiantes están pensando por fuera del sistema que se ha establecido. Estamos exigiendo un cambio de sistema porque nos dimos cuenta que el que hay actualmente no funciona y no puede resolver ni lidiar con la crisis climática. Estamos pensando más allá de lo que es posible políticamente y eso es lo que ha hecho que este movimiento sea tan poderoso. Alexandria, ¿cuáles crees que son las consecuencias más inmediatas y más problemáticas que actualmente necesitan resolverse? En este momento, la crisis ambiental generará eventos climáticos extremos. Entonces, habrá más incendios, más inundaciones, más huracanes y más olas de calor. Por eso debemos actuar y dejar de utilizar combustibles de petróleo. Debemos hacer una transición hacia energías renovables y los que están contaminando nuestro planeta deben responder por sus acciones. Alexandria Villaseñor, muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.